días a todos. Realmente y principalmente quiero agradecer la invitación a participar de este congreso a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca, como si también decirles que es un privilegio y un honor poder compartir con todos ustedes en esta fecha tan importante como es la celebración del 50 aniversario de la creación de nuestra querida Universidad Nacional de Catamarca. Yo voy a presentar, y en honor al tiempo, un resumen de lo que he presentado en la Universidad Nacional de Córdoba para el doctorado en Medicina y Cirugía. El título del trabajo, de la tesis, es Aptitud física y marcadores biológicos en pacientes con enfermedad coronaria crónica, la aplicación del cuestionario de actividad física en tiempo libre de Minnesota. Y esto surgió a partir de eventos, accidentes de diferentes severidad que ocurrieron en nuestra provincia y que nos llevó a investigar sobre la aptitud física y la salud en deportistas amateurs de la Liga Profesional de Fútbol de la provincia. Y sin duda alguna, el impacto social, el gran impacto social que hemos tenido a lo largo de los años, fíjense que desde el año 2003, pensando que podía disminuir o pensando que podían desaparecer estos eventos, pero hasta el año 2021 todavía continuaron. Y esto sin duda alguna crea una polémica, crea inquietud, crea la duda de cuáles son las causas. Algunas son evidentes, otras no tan evidentes, para poder encontrar la razón de todo esto que pasó. Algunos conceptos con respecto a las enfermedades cardiovasculares hablan de que son la principal causa de muerte en todo el mundo y cada día mueren más personas por esta que por cualquier otra causa. Se calcula que en el año 2015 murieron por esta razón 17 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo, y de estas 7 millones aproximadamente se debieron a la cardiopatía coronaria y otro tanto a los accidentes cerebrovasculares. La arteriosclerosis es un proceso que explica la etiopatogenia de diversas patologías cardiovasculares responsables de una gran morbimortalidad en todo el mundo. Es una enfermedad de los vasos sanguíneos que puede producir la obstrucción de los mismos y también ha surgido como un proceso inflamatorio en cuanto a lo que es la investigación, nuevas vías de investigación en el campo de la cardiopatía isquémica. Entonces, actualmente un porcentaje importante de esto nos lleva a pensar que existen biomarcadores que pueden predecir y darnos la posibilidad de detectar estas enfermedades. El proceso de arteriosclerosis marca siempre una serie de etapas desde la aparición y de la formación de la placa hasta lo que sería la angina inestable, que sería el problema más grande, el síndrome coronario agudo. Pero hay una zona gris que es el estado estable de una persona que tiene factores de riesgo, pero que no tiene síntomas o que esa patología se manifiesta de otra manera. Por ejemplo, la dificultad para respirar, como es la disnea. Entonces, cuando uno pregunta, uno consulta en la anamnesis, me dicen simplemente porque me fatigo, y es una persona que hace actividad física, y en ese caso es como que entra en esa zona gris de no saber, y que es lo más difícil de detectar si no hacemos una serie de procedimientos a los cuales nos vamos a referir. Sabemos que la isquemia es el desbalance entre lo que es la demanda de oxígeno y el aporte del mismo, que puede estar dado por diferentes causas, pero que puede manifestarse o se manifiesta con dolor de pecho, alteraciones en el electrocardiograma, alteraciones metabólicas, disfunción o mal funcionamiento del ventrículo izquierdo o la liberación de otras sustancias vasoactivas. El problema es que no siempre la isquemia se manifiesta clínicamente, y ahí donde está el verdadero problema. Y
refiriéndonos un poquito a el doctor Luis de la Fuente, que tendríamos el honor de tenerlo acá. Él decía, el dolor es un lujo, el dolor de pecho es un lujo, porque es realmente la posibilidad de poner en manifiesto que algo no está funcionando bien. ¿Qué es un factor de riesgo cardiovascular? En este caso es una circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de sufrir cualquier otro problema de salud, e implica que las personas afectadas por dicho factor de riesgo tienen un riesgo sanitario mayor. Hay una clasificación de los factores de riesgo entre modificables y no modificables, y todos quienes estamos relacionados con la cardiología y con las ciencias del movimiento o los médicos clínicos deberíamos tener las posibilidades de actuar sobre los modificables, no tanto no podemos hacerlo sobre los no modificables, pero hay otros que son controlables y son contribuyentes. Y para el doctor Valentín Fuster, lo más importante de las diferentes clasificaciones de los factores de riesgo son los comportamentales, son los que tienen que ver con nuestra conducta, y creo que ahí es donde nosotros podemos actuar. Ya hace tiempo, en un estudio en el Interheart, se mostró que existe la posibilidad de aumentar el riesgo de morbimortalidad a medida que se suman los factores de riesgo. Entonces, en la medida que nosotros indaguemos sobre los mismos, sobre los tradicionales y sobre otros que son nuevos, y acá dice PS, también los factores psicosociales que tan fuerte nos golpeó con el tema de la pandemia, tienen todas las posibilidades de aumentar la morbimortalidad. ¿Cuál es el problema? Que los factores cardiovasculares tradicionales probablemente acontecen en no más de la mitad de los casos en la patogénesis de la enfermedad arteriosclerótica, pero no terminan de explicar plenamente cuáles son las diferencias, cuáles son las causas para la prevalencia y la severidad de la misma. Entonces, el concepto de la enfermedad cardiovascular o coronaria como un proceso inflamatorio, como mencioné antes, abrió nuevas perspectivas de investigación. Dentro de eso, la medición de biomarcadores, como es la interleuquina 6, como es la proteína C reactiva ultrasensible y otros que no están contemplados acá, sino que están por el tema que me tocó tratar en la tesis. ¿Qué es un biomarcador? Es una molécula, proteína o enzima que puede medirse objetivamente y que puede constituir un indicador de un proceso biológico anormal o patológico y puede ser de utilidad para la monitorización de la respuesta al tratamiento. El estrés oxidativo, esto lo provocamos permanentemente cuando estamos haciendo actividad física. Es un evento precoz en el desarrollo de la disfunción endotelial dependiendo de las características de la carga de ese ejercicio y que en vez de ser beneficioso puede ya ser perjudicial. Está controlado por el equilibrio entre la formación de radicales libres que son prooxidantes y que pueden llevar a la formación de las lipoproteínas de baja densidad, llámese LDL oxidadas, y participan en varios procesos que favorecen la aparición de la placa ateromatosa, que es la que termina tapando los vasos. También está regulado por la acción de los sistemas antioxidantes de nuestro organismo, en los que intervienen sustancias como la glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa y otros. De ese equilibrio, desequilibrio que nosotros podemos provocar cuando estamos realizando la actividad física, pueden llegar a aparecer la malignización celular y provocar un desequilibrio a nivel biomolecular. El sedentarismo es un factor también de riesgo independiente de la enfermedad coronaria, por lo tanto resulta valioso identificar el nivel de actividad física de los individuos y estudiar si tiene relación con su estado general. El ejercicio físico metódico y regular modifica y aumenta la acción de los sistemas antioxidantes. Pero por otro lado, lo opuesto sucede cuando la realización de la actividad física es esporádica y repentina. Doctor, no hago nada durante la semana para poder hacer y poder rendir el fin de semana. Al contrario, debemos entrenarnos y ponernos en condiciones para poder realizar un esfuerzo intenso. Entonces, ¿cuánto ejercicio es saludable? Sabemos que el ejercicio regular estimula los sistemas antioxidantes que van a
neutralizar o van a inhibir ese sistema oxidante que va a disminuir nuestro estado de salud. Pero debemos conocer cuáles son las indicaciones, cómo se prescribe y cómo se ejecuta ese ejercicio para que pueda llegar a ser beneficioso. Y hay una serie de características de la carga y para esto están los especialistas. Y los especialistas son quienes estudian educación física, los profesores de educación física, los licenciados en educación física, los entrenadores y quienes se forman para prescribir y ejecutar el ejercicio físico como debe ser, como un medicamento. El médico puede indicar que tiene que hacer actividad física, el resto corre por cuenta de los especialistas. Y tenemos una hipótesis que es del ejercicio extremo, que mientras más intensidad o más volumen le damos a la actividad física, hay un descenso curvilíneo del riesgo de enfermar, pero llega un momento que puede llegar a aumentar ese efecto que ya no es beneficioso en el caso de que la dosis de ese ejercicio no esté adecuada a esa persona. Entonces debemos categorizar la actividad física. ¿Y cómo la categorizamos? Una herramienta útil es el cuestionario, que es uno de los elementos que hemos utilizado acá. Pero por otro lado, algo que se utiliza tuvo su polémica y empezó a disminuir la indicación de la prueba de esfuerzo, pero a la prueba de esfuerzo le podemos sacar muchísima información, desde el estado de salud hasta el estado de condición física, y se pueden hasta preparar planes de trabajo y programas de actividad física y de entrenamiento de acuerdo a estos métodos. Entonces, el objetivo general fue determinar el nivel de aptitud física aplicando el cuestionario de actividad física de Minnesota, su correlación con la presencia de marcadores cardiometabólicos y con la escala de capacidad funcional expresada en METS, que es un equivalente metabólico que me habla de cuánto esfuerzo estoy realizando, en un subgrupo de pacientes coronarios crónicos en la provincia de Catamarca. ¿Qué objetivos específicos tuvimos? Cuantificar el nivel de actividad física y gasto energético, incorporar al análisis variables antropométricas, hemodinámicas y funcionales, determinar el nivel en sangre de marcadores biológicos de inflamación, estrés oxidativo y antioxidación, y comparar grupos de enfermos coronarios inactivos o sedentarios con los que realizan actividad física moderada o vigorosa. Es decir, buscábamos indicadores de acuerdo a estas variables para poder categorizar la actividad física. Nuestra hipótesis entonces fue el nivel de actividad física en pacientes con enfermedad coronaria. Utilizando el cuestionario de Minnesota podría estar en relación con valores en sangre de biomarcadores, con indicadores de la estructura corporal, porque también investigamos composición corporal, cuánta masa grasa, cuánta masa muscular, la capacidad funcional, incrementando las posibilidades de identificar pacientes inactivos o sedentarios y aquellos que realizan actividad física moderada o vigorosa. El trabajo fue el diseño, una investigación aplicada de corte transversal, observacional y analítica, y se estudiaron pacientes que concurrían al Hospital San Juan Bautista y que participaron en forma voluntaria previa firma del consentimiento informado. Los criterios de inclusión fueron pacientes coronarios entre 40 y 65 años, estableciendo su categorización y su discriminación a partir de lo que eran los pacientes con infarto de miocardio, de haber tenido un infarto hace más de 2 años de evolución, con lesión de menos de 2 vasos, sin arritmias complejas, sin insuficiencia cardíaca y sin enfermedad vascular periférica. Los criterios de exclusión fue el síndrome coronario agudo, con el Angor inestable, convalecientes de infarto agudo de miocardio o con Angor posinfarto, diabéticos, tabaquistas y pacientes tratados con estatinas. A pesar de que las estatinas están indicados por diferentes niveles de evidencia y de recomendación, no fueron tomados en cuenta esos pacientes porque es muy difícil tener a alguien que esté cumpliendo la medicación como debe ser y a las dosis adecuadas, y porque hay una interferencia también con los resultados bioquímicos de algunos biomarcadores.
Se confeccionó una ficha epidemiológica para los diferentes datos y el diagnóstico de la enfermedad coronaria se hizo no solamente en base a la historia clínica, sino también al electrocardiograma de reposo, a la ergometría, un ecocardiograma, ecoestrés y perfusión miocárdica con cámara gamma u otra documentación angiográfica que certificara ese diagnóstico. A todos se les aplicó el cuestionario de Minnesota. Acá están las variables y los indicadores, cómo se operacionalizaron, antropométricas, hemodinámicas, por razones de tiempo no me puedo detener tanto en esto, bioquímicas y de aptitud física. El tratamiento estadístico, se utilizaron las estadísticas tradicionales, más estadísticas multivariadas, y acá simplemente voy a marcar la inteligencia artificial. Se utilizó perceptrón multicapa de redes neuronales para analizar interdependencia del grupo de variables y el escalamiento óptimo para establecer dimensiones de las variables, como así también la regresión logística multinomial para ver la interacción múltiple de variables independientes. Se utilizó el programa SPSS versión 25 para Windows y la hipótesis nula se rechazó al 5%. ¿Cuáles fueron los resultados? Se encontraron correlaciones muy significativas entre variables agrupadas, se determinaron dos dimensiones, biomarcadores cardiometabólicos aptitudinarios y morfofuncionales. Las redes neuronales a través del perceptrón mostró dependencia entre la actividad física, los biomarcadores y las variables cardiovasculares, permitiendo su predicción con escaso margen de error. La regresión logística multinomial demostró la interacción múltiple de la categorización de la proteína C reactiva con la interleuquina 6, la LDL oxidada, glutatión peroxidasa, actividad física y capacidad funcional. Acá hay algo interesante que se habló de la regresión logística multinomial y hubo demostró una interacción múltiple y significativa de los biomarcadores. En este caso, la interacción de la categoría 1 de la proteína C reactiva ultrasensible e interleuquina 6 con la categoría 2 de LDL oxidada y glutatión peroxidasa y la categoría 4 del gasto energético de 2 semanas por el cuestionario, mostró 8 veces más probabilidades de obtener un valor entre 2 a 3.9 METs en el test ergométrico. Pero cuando aumentamos, en este caso se pasó a la categoría 2 en la categoría de proteína C reactiva, que ya estaba aumentada, resultó 2 a 3 veces más probable obtener 2 a 3.9 METs en el test ergométrico, pero fue coincidente con el nivel número 4, que es el más alto, muy activo, de la actividad física registrada en el cuestionario. Esto es simplemente un gráfico donde se hizo un contraste de hipótesis para mostrar que las diferentes categorías terminaron, por un lado, viendo o relacionándose con la categoría más alta de la actividad física reportada por el cuestionario, razón por la cual también nos permitió después sacar algunas conclusiones. En cuanto a redes neuronales, simplemente para mostrar lo que nos puede aportar, que es generar un modelo predictivo para una o más variables dependientes basadas en valores de las variables predictoras. En este caso están las variables independientes y por un esquema se ven capas de entrada, capas ocultas y capas de salida, y nos permite ver esto a mayor aumento como un esquema de redes neuronales a través de 4 neuronas que son después de filtro. Las líneas gruesas nos indican mayor importancia de la variable. Se muestra la acción de las variables morfológicas y los marcadores biológicos sobre el gasto energético 2 semanas y METs obtenidos por la ergometría. Y observen acá, hay lo que marca sesgo. La correlación con el gasto energético en 2 semanas está mucho más marcada, tiene más sesgo a asociar con el gasto energético 2 semanas por el cuestionario que por la capacidad funcional obtenida por la ergometría. En este caso, entonces, se muestra que hay una interacción múltiple y que la ergometría termina siendo
o teniendo más credibilidad que lo que podría marcar un cuestionario. Entonces, todo esto marca que no existe un marcador, que no existe un biomarcador que cumpla las características de idealidad para el diagnóstico del síndrome coronario agudo y que también proporciona mejores criterios donde se incluyen marcadores que participan en los distintos procesos implicados en el síndrome coronario agudo y por extensión a la enfermedad coronaria crónica. Hubo también un efecto positivo en lo que sería la hipertensión arterial en relación a la composición corporal, masa grasa y masa muscular y la funcionalidad establecida también por la prueba ergométrica. Otra cosa interesante es que a partir de las capacidades funcionales obtenidas hubo diferencias al compararlas y se observaron diferencias entre las obtenidas por el cuestionario versus las que se obtuvieron mediante la prueba de esfuerzo. El cuestionario sobrevaloró la calificación en METS, tanto en varones como en mujeres, dando mayor credibilidad a la prueba ergométrica. Y existirían otras variables que también definen la respuesta funcional al ejercicio. En relación al cuestionario, es difícil a veces recordar las actividades físicas luego de 2 semanas, como así también qué es lo que pasa con el uso de la memoria del encuestado, que no está acostumbrado a veces a responder, porque hay una poco clara conceptualización en la determinación del esfuerzo. Los marcadores biológicos, entonces, junto a la clasificación de la prueba ergométrica, darían un enfoque más práctico al proceso de categorización y discriminación en pacientes con enfermedad coronaria crónica. Los incrementos de la proteína C reactiva limitarían las posibilidades de soportar más tiempo y más cargas durante el test ergométrico y el efecto del ejercicio fue más evidente en el nivel 1 o serían los sedentarios. Eso también nos marca que muchas veces notamos mejores efectos en los que recién se inician en un programa de actividad física y no tanto el que ya está con más condición física. Entonces, como conclusiones, se demostró una alta interrelación entre variables independientes, tanto morfoantropométricas y los biomarcadores, con los registros de actividad física y el gasto energético en este grupo de pacientes. Se demostró, el cuestionario de Minnesota sobreestimó moderadamente la capacidad funcional calificada según lo reportado por estos pacientes en relación a lo evaluado en la prueba de esfuerzo. Y la utilización de métodos estadísticos multivariados como la inteligencia artificial, redes neuronales de estructura compleja, permitieron visualizar de manera más objetiva las bondades y salvar las limitaciones de los elementos de diagnóstico que los métodos estadísticos tradicionales no siempre consiguen. Tengo parte de la bibliografía. Permítanme presentar, no sé cuánto tengo de tiempo, rápidamente, una persona muy allegada a mí que fue simplemente por sugerencia a un chequeo cardiovascular. Es corredor de a pie de 10 y 21 kilómetros, o sea, una buena condición física y simplemente tenía como antecedentes algo elevado el colesterol y el colesterol LDL. Realizó una prueba de 250 vatios con 11.6 METs, consumo de oxígeno estimado de 40 mililitros km/min, pero dio una prueba de esfuerzo positiva para isquemia de miocardio por presentar a partir de los 9 minutos del esfuerzo infradesnivel del segmento ST de 3 milímetros en D2, D3 y ABF, que son derivaciones que marcan la cara inferior del corazón, y de 2 milímetros en B5 y B6, que son derivaciones electrocardiográficas que nos hablan de la cara anterior, la cara lateral, totalmente asintomático durante el estudio, como lo fue siempre haciendo su actividad física, no presentó arritmias y este es
electrocardiograma basal, 140-70 milímetros de mercurio de presión, una frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto, lo que es habitual en los deportistas. Y acá está a 200 vatios, que aproximadamente fueron los 9 minutos de su trabajo en la ergometría, a 140 latidos por minuto y una tensión arterial de 195-70, infradesnivel en D2, DF, que marcan la cara, D2, D3 y ABF, que marcan la cara inferior del corazón, y en B5 y B6, también infradesnivel del segmento ST, que marca alteraciones isquémicas en la cara lateral. Esto fue a los 2 minutos de detenido el esfuerzo, con valores prácticamente normales. Entonces se realizaron otros estudios, como son el ecodoppler cardíaco y vasos de cuello. Se observó insuficiencia mitral leve y un leve agrandamiento de la dilatación de la aurícula izquierda, como también del lado derecho, e insuficiencia tricupídea muy frecuente encontrar en los deportistas. Un ecodoppler carotidio con valores absolutamente normales, eso eran para descartar placas ateroscleróticas. Una perfusión miocárdica tomográfica con SPECT, con estrés ergométrico, que dio algo de isquemia en el segmento basal anterior y atenuación en la cara inferior, que luego se restableció. Y esto es la cinecoronariografía, que es el cateterismo cardíaco a lo que se llega después para confirmar el diagnóstico. Y acá está marcada la flecha, una de las ramas atrioventriculares de una coronaria derecha, y ojalá tuviéramos la posibilidad de estar con el doctor de la Fuente, que sabe tanto de esto, de cardiología intervencionista. Esta es la coronaria derecha y esta es la coronaria izquierda, que tiene una rama marginal, se divide en diagonal, se divide en descendente anterior, diagonal y circunfleja, y una de las ramas la tiene ahí con alguna obstrucción. Si me permiten un segundito. Eso es en tiempo real, la coronariografía, coronaria derecha, acá está el catéter, se inyecta material de contraste y se pinta la arteria, y a este nivel está la obstrucción. Ahí está marcada la flecha, se ven diferente diámetro de la arteria. Esa sería la coronaria derecha. Esta sería la coronaria izquierda, esta es descendente anterior y esta es circunfleja. Ahí estaría la lesión, que no son lesiones entre moderada y severa, no mucho más. Lo que nos habla, por supuesto, de la correlación entre lo que han sido los hallazgos, en este caso por estudios complementarios no invasivos, y que nos llevó después a hacer la actividad, hacer los estudios complementarios para completar esto. La búsqueda entonces de nuevos factores de riesgo y su interacción como modelos predictivos, y cuya presentación en un individuo configura mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, deberían suponer no solo una ventaja, en este caso, para nuestra capacidad de predecir riesgo, sino también que nos deberían permitir sobre los factores tradicionales la posibilidad de neutralizarlos tempranamente y la posibilidad de disminuir la mortalidad de estos pacientes. Razón por la cual seguimos insistiendo en que para realizar actividad física, para realizar algún deporte, es importante que promocionemos y lleguemos a exigir, si fuera necesario, el examen médico
preparticipación deportiva. Muchas gracias.